Vamos a estudiar el tema la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Para eso tomamos como base el pasaje de Primera Carta a los Corintios capítulo 1, del versículo 18 al 31, y Primera Carta a los Corintios capítulo 2, del 6 al 16. Ese es digamos como los versículos base que hemos tomado para poder desarrollar este tema acerca de lo que es la sabiduría. Uno siempre, cuando le hablan de la sabiduría o alguien que es sabio, uno siempre dice, pues alguien sabio es alguien que sabe mucho, ¿cierto? Que tiene un coeficiente intelectual muy alto, alguien que conoce mucho de física, matemática, alguien que puede hacer operaciones. Hay personas que tienen una gran habilidad mental y pueden hacer operaciones que hasta más rápido que una calculadora. ¿Se han visto? Que hay gente que tiene esas capacidades y que 587 millones dividido o multiplicado por 847.977 y chun, eso van dando la respuesta de una. Entonces uno dice, qué hombre tan sabio, qué sabiduría, ¿cierto? Uno piensa que esa es sabiduría. El hecho de saber multiplicar o de saberse las tablas de multiplicar o saber sumar o hacer operaciones matemáticas complejas no es que sea pecado, pero vamos a mirar a la luz de la palabra lo que Dios considera como verdadera sabiduría. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 31, ¿cómo dice? Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no serán salvos, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo la conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quienes quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suena razonable e inteligente, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos. Esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sea judío o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenencia a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso,
Ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son salvos. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Amén. Y continúa el apóstol Pablo hablando en el capítulo 2 de la misma carta, en el capítulo 2 del 6 al 16, él sigue hablando acerca de la sabiduría. Entonces primero lo que hace él es como esa comparación. Lo que la gente considera que es sabiduría, ¿cómo lo ve Dios, verdad? Entonces, a la luz de la Escritura, ¿cómo ve Dios esa sabiduría del mundo? ¿Y qué piensa Dios de los sabios? Y realmente para Dios, ¿quién es verdaderamente sabio? ¿Por qué? Porque este mensaje del Evangelio, el que se cree sabio, se burla del mensaje de salvación. Dice que es locura, ¿verdad? Dice que es locura. ¿Por qué es locura? Porque cuando se le habla a una persona de que alguien al morir en la cruz, que además mucha gente lo ve como un suicidio, es que ese señor se colgó en la cruz y él se suicidó, entonces que porque se suicidó, que eso trae salvación a la humanidad. Entonces la gente se burla de eso, es que eso es una locura, que ese señor estaba loco al dejarse clavar en la cruz. ¿Por qué? Porque la misma sabiduría del mundo no puede entender la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, del 6 al 16. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana lo ha concebido, lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que todo esto que nos está diciendo, Dios nos está enseñando en su palabra que no podría entenderse la sabiduría de Dios bajo procesos de razonamiento de la mente humana. Entender la sabiduría de Dios a través de una explicación racional de la mente es fracasar. La gente con su mente, con su razonamiento, con su entendimiento, no pueden entender las cosas de Dios. Y por eso, de hecho, hay muchas personas que cuando leen la Biblia sin una instrucción, yo creo que el primer paso para que una persona pudiese comprender la Escritura, para que una persona pueda comprender este libro, el primer paso es arrepentirse y recibir a Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que le ayude y que le enseñe, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso cualquier persona del mundo coge este libro y es como si estuviera leyendo un libro en chino, no entiende nada. Aunque uno entiende las palabras, intelectualmente uno puede leer muchas cosas, pero no comprende. Una vez un señor me dijo, no me ponga a leer la Biblia, que es que yo no entiendo.
Claro, no entiende por qué, porque primero necesita dejar que sea el Espíritu Santo que le enseñe. Y para que el Espíritu Santo entre en el entendimiento de una persona y comience a darle esa revelación y esa claridad de la Escritura, primero esa persona tuvo que haberle entregado su corazón a Jesús. El pecado impide que la gente entienda la sabiduría de Dios. Ahí está, ese es el asunto. Entonces, estamos hablando la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Vamos a comenzar a hablar de la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, al hablar de la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que nos estaba explicando el apóstol Pablo ahorita que leímos estos pasajes? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Entonces, es la manifestación de su gloria, es su poder, es grandeza, magnificencia, entender en cierta medida lo que él piensa. ¿Por qué les digo que en cierta medida? Porque es que nadie puede llegar, nunca lo ha habido ni lo habrá. No hay ninguna persona que llegue a entender totalmente los pensamientos de Dios, porque Él es inconmensurable, o sea, Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso, y ninguna persona podría llegar a comprenderlo totalmente. Él nos da de pronto vislumbres pequeños, Él nos revela cosas pequeñitas. Vea, a comparación de lo que Él sabe, a comparación de cómo son sus pensamientos, Él le permite al ser humano conocer una cosa minúscula, chiquitica, y para uno eso es muy horrible y grande. Sin embargo, la mente del Señor es mucho más grande. No es que no habría forma de cómo dimensionar el conocimiento, la sabiduría de Dios. También la sabiduría de Dios le permite a los seres humanos comprender cómo creó Dios el universo, cómo funcionan las leyes que gobiernan la creación, cómo es la autoridad de Dios, cómo Dios ve al hombre y para qué lo creó, pero sobre todo para también entender su plan con la humanidad. Hay gente que anda deprimida, personas que andan desorientadas. Es más, muchas personas se suicidan porque piensan que no tienen razón de ser en el mundo, que fueron un accidente, como la mamá de pronto le decía: ay, me arrepiento, usted fue un accidente, yo lo quise abortar cuando estaba chiquito porque usted es un accidente, usted no debió haber nacido. Le dicen, por ejemplo, en algún momento a alguien, y esa persona piensa que de verdad fue un accidente y que no hay un propósito. Pero cuando lee la Biblia, cuando le abre su corazón a Jesús y empieza a conocer el plan de Dios, se da cuenta: yo no era un accidente, es que el diablo me quiso matar. Por eso mi mamá tuvo tantos intentos de aborto, y es que el diablo estaba desesperado de que yo me muriera, porque es que Satanás sabía que Dios tenía conmigo un plan. Si usted lo sabe, diga amén. Amén. Entonces, nada es casualidad. Cuando usted vino al mundo, ya Dios de antemano tenía con usted un plan, un propósito. Lo que pasa es que el diablo lo sabe. Entonces el diablo específicamente se había ensañado para que algunos, inclusive creo que en los testimonios que muchas personas han dado, han contado, ¿no? Es que cuando yo estaba pequeño, mi mamá tomó pastillas para que me abortara y finalmente no pudo, pero yo sé que Dios era que me estaba guardando. O cuando estaba pequeñito, que me pasó una moto por encima. Una vez dijo alguien o un carro fue que vio y que quedó ileso, como si hubiera sido un algodón de azúcar que hubiera pasado por encima. Propósitos de Dios, ¿cierto? Cuando lo rescata a uno de la muerte, cuando le pasan a uno cosas muy horribles, o el que murió y estuvo dizque no sé cuántos minutos muerto clínicamente y regresó. Entonces dice: Dios me dio a mí una oportunidad de vivir, una nueva oportunidad. Entonces voy a servirle, entonces ahí donde la gente de repente ya Dios les revela los planes. Entonces uno que mira que nada en este mundo es casualidad, y dentro de la sabiduría de Dios ningún ser humano puede decir que no tiene un propósito, que Dios no tiene un propósito con él. No es cierto. Dios tiene propósitos con todos los seres humanos, y a cada uno le ha delegado una misión, a cada uno le ha delegado una posición dentro del reino de Dios. ¿Cuántos caben? Pero es que, pastora, somos mucha gente. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el planeta Tierra? ¿Y cómo así que con cada uno tiene un plan? Es que eso es mucha gente. Todos nosotros vamos a caber en el cielo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14,
dice Jesús en versículos 1 y 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a prepararles un lugar. Cabemos todos en el reino, cabemos todos y todos tenemos, con todos Dios tiene un propósito. Entonces lo que hace la sabiduría de Dios en el ser humano es ayudarle a entender el plan de Dios en sus vidas y el valor tan importante de obedecerle, ver las cosas como Dios las ve. Usted empieza a ver el pecado como Dios lo ve. Antes veíamos el pecado como el diablo lo ve, entonces inclusive nos deleitábamos practicando el pecado. Ahora aborrecemos el pecado y es más, nos molestamos cuando alguien insiste en pecar, porque sabemos que es necedad. O sea, uno que ama a Dios empieza a aborrecer el pecado. Dice la palabra en Santiago 4 de que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos amar al mundo. La sabiduría de Dios hace que odiemos el pecado. Eso también lo hace la sabiduría de Dios. ¿Qué más significa sabiduría de Dios? El conocerle. Eso es sabiduría, conocerle. ¿De dónde proviene la sabiduría de Dios? Proviene de su trono, de la verdad de su palabra. Hay personas que dicen que tienen una buena relación con Dios y nunca han leído la Biblia. Es una gran contradicción, porque si uno conoce a Dios a través de la palabra del Señor, uno conoce a Dios a través de la Biblia, de la única manera es en la Biblia. ¿Cómo podría decir que tiene una relación con alguien que no conoce? A no ser de que piense de que el Dios que adora es ese Dios de los libros, del libro Islam, o el Dios que adora es el Dios del libro de Buda, o quién sabe de dónde, ¿cierto? Ya eso es otra cosa. Pero Dios, el verdadero y único Dios verdadero, solamente está manifestado en la palabra del Señor, en la Biblia. Entonces, si alguien no lee la Biblia y dice que conoce a Dios, es mentiroso. ¿Cierto que sí? Es mentiroso, totalmente, porque es en la palabra del Señor en la única parte donde usted puede conocer a Dios, solamente en la palabra de Dios. Amén. ¿A quién le da Dios sabiduría? Vamos a mirar lo que dice Jeremías 29:13. ¿Cómo dice? Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Entonces, ¿a quién le da sabiduría a Dios? Al humilde, al que quiera obedecer. Le dice, mire, usted me quiere obedecer, dice, usted me quiere buscar. Dios le dice a uno, usted me quiere buscar, pues me va a encontrar, pero cuando usted me busque de todo corazón, no religiosamente. Usted se sienta con una camándula en la mano a repetir y repetir una retahíla, así no me va a encontrar. Usted me va a encontrar no cuando usted haga ceremonias religiosas, usted me va a encontrar no cuando usted haga repeticiones, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, cuando hablen con Dios, no hagan vanas repeticiones como hace la gente que no conoce a Dios, no, dejen esas repeticiones, hablen con Dios con sus propias palabras. Entonces dice, cuando ustedes me van a encontrar, cuando me busquen con todo su corazón. ¿Qué es buscar a Dios con todo el corazón? Yo me pongo a ver la gente que con un corazón contrito, humillado, se arrepiente pecado, se dan cuenta de las maldades que han hecho y se sienten con esa necesidad tan grande y lloran delante de Dios y le piden perdón de corazón y se humillan. Ahí es donde Dios empieza a manifestar su sabiduría. Como decíamos ahorita, Dios no le da su sabiduría a cualquiera. Solamente hay una puerta. La puerta a la sabiduría se llama arrepentimiento. La puerta a la sabiduría se llama rendición de corazón, se llama humillación ante Dios. El soberbio que nunca el soberbio dice que nunca se le humilla a nadie que ni a Dios. El soberbio nunca va a poder tener sabiduría. ¿Cómo llega la sabiduría? ¿A dónde llega? La sabiduría de Dios llega al espíritu del hombre. Por eso la mente no lo puede comprender, porque la sabiduría de Dios no llega a la mente del hombre, la sabiduría de Dios llega a su espíritu. Pero claro, dice la palabra
que si su espíritu estaba muerto, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, más adelante lo leemos, pero se los menciono ahorita. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu de nosotros estaba muerto. ¿Y cómo va a llegar la sabiduría de Dios a un muerto? Por eso es que todo tiene su orden. Por eso yo les decía ahora, el que quiere sabiduría, primero arrepiéntase. Pues la sabiduría de Dios, porque igual para usted saber de mucha brujería, para usted saber de mucho control mental y todas esas porquerías, todas esas filosofías, usted no necesita arrepentirse de pecado. Usted va y hace un curso y aprende a desarrollar la mente y a blanquear la mente y todo el asunto y pare de contar. Pero lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría, es distinto. Ya no parte del hombre, ni de la manera como el hombre quiere aprender. Es pura soberanía de Dios. Y Dios le enseña a uno lo que Él quiere que uno aprenda. Y para eso está su palabra. ¿Quién quiere aprender sabiduría de Dios? A usted. Bien, pues acoja la palabra, es que ahí está todo. Todas las riquezas del reino están en la palabra de Dios. Y es triste que haya muy poca gente que realmente quiera tener, que realmente tienen disciplina para leer la palabra de Dios. Es triste eso, porque es que precisamente esa es la fuente de toda sabiduría, de toda inteligencia. Entonces la sabiduría llega al espíritu del hombre, no llega al cuerpo, no llega a la mente. ¿Llega a dónde? Al espíritu. Así lo dice 1 Corintios 1:21. ¿Cómo dice ahí? Uno 21. 1 Corintios 1:21. Vamos a mirarlo acá. 1 Corintios 1:21 dice: el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. ¿Sí ve? Ningún sabio pudo conocer a Dios porque sabía mucho, que sabía mucha astronomía, la alineación de los planetas, se sabe de memoria las operaciones matemáticas más complejas, o sabe de mucha genética, de muchos avances de la biogenética. Así no conoció, o sea, con el conocimiento no conoce a Dios, con esa sabiduría del mundo no conoce a Dios. La palabra del Señor dice que llega el espíritu del hombre, ¿sí ve? Llega el espíritu del hombre, no por el intelecto, sino por revelación. Dios entrega como un regalo a quien se humille. No es algo aprendible por procesos mentales, que es que usted se agarra y agárrese a pensar y analizar a Dios. Y hoy en día por eso es que hay tantos enredos y tantos engaños, interpretaciones acerca de quién es Dios y acerca de cómo uno se acerca a Dios. Eso hay así por pilas. ¿Por qué? Porque son fruto de los mismos pensamientos del hombre, son producto del razonamiento humano, no de Dios. De los caminos, la religión a uno le ofrece muchos caminos para acercarse a ese ser superior, pero ¿por qué tantos caminos? Porque tantas líneas de pensamiento, tantas maneras de razonamiento tiene la mente como caminos hay. Esos son las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Tantas como las diferentes maneras de pensamiento, porque es que la religión está originada en el pensamiento del hombre, no en Dios. La base de la revelación, entonces, en realidad es el amor. La base de la revelación. Dios no le revela sus secretos y su gloria a una persona rebelde. Dios le revela sus secretos y su gloria a alguien que lo ama. 1 Corintios 2, versículo 9. Dice la palabra acá: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. ¿Para quiénes tiene preparada la sabiduría de lo alto? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces, usted quiere ser una persona sabia y usted quiere tener mucho conocimiento de Dios en su vida, ámelo. ¿Y cómo ama? Como vimos hace 8 días, por ejemplo, ¿por qué esta mujer besaba los pies de Jesús y los abrazaba? ¿Y por qué amó tanto? Porque se arrepintió con todo, se entregó con todo a Jesús. Y de ahí, por eso es que ama. O sea, el amor viene como consecuencia de la rendición del corazón al Señor. ¿Por qué dice la Escritura que es una sabiduría oculta? ¿Por qué es oculta? Para que no cualquiera la tenga, sino alguien que atienda. Porque ¿qué se gana Dios con entregar misterios? Y yo me pongo a ver
la gente se interesa mucho en esos talleres. Hay talleres de esos que hacen estas personas que están equivocadas, talleres de cómo desarrollar el poder de la mente, cómo poder leer la mente a los demás, acerca de que la alineación de los planetas, que yo no sé qué, y la gente a toda hora es buscando sabiduría y a toda hora quiere conocimiento y tiene como ese comezón de oír, de conocer conocimientos nuevos y cosas como, ay, lo que está de moda ahora, que yo no sé qué. Y la gente se preocupa mucho por saber todas estas cosas y se mueven. Y asimismo a veces tienen la palabra de Dios. Por ejemplo, ay, que venga, que es que aquí se mueve la profecía y la gente llega, eso por pilas, a ver que Dios les va a hablar. Pero cuando uno mira, o que no, es que aquí enseñan la palabra, pero vea, mejor dicho, y la gente viene a conocer, y la gente puede decir, no, tan linda esa palabra, uy, qué conocimiento, qué predicación tan bonita, y se van, pero no obedecen. O sea, solamente el interés era por saber cosas, por acumular información simplemente por conocer. Entonces Dios conoce el corazón de la gente. Cuando una persona se acerca al Evangelio, cuando una persona se acerca a los caminos de Dios, solamente con ese comezón de oír. Me acuerdo ese mago, ¿cómo era ese mago? Sería Simón, el del libro de Hechos de Felipe, no, me parece que era con Pedro. Que había un mago, bueno, esperen, yo les explico. Había un mago, una persona que se movía en el ocultismo, cuando empezó a ver que los apóstoles ministraban el Espíritu Santo y empezaban a suceder sanidades tremendas y cosas, y entonces el mago dijo, yo quiero que me den de eso. Pero claro, él lo quería era para sus artes y sus magias, él no estaba arrepentido. Entonces creo que fue Pedro el que le dijo, estás en prisión, te veo en prisiones de amargura, te veo en prisiones y él de amargura. O sea, usted está muy mal, está en la olla. Arrepiéntase primero. Es que usted quiere usar el don de Dios para hacer negocio. Entonces, hay gente que solo quiere conocer a Dios, pero para tener ese conocimiento, para tener como esa sabiduría. Igual eso no es así. Así que un brujo pues vaya a una iglesia para recibir el Espíritu Santo, para empezar a manipularlo y empezar a hacer sanidades. No, eso no se da, hermanos, porque es que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta es cuando una persona se arrepiente. Lo que pasa es que hay moveres engañosos de Satanás, hay moveres engañosos, espíritus de adivinación que se disfrazan como espíritus de profecía, espíritus de ¿cómo se llama eso? De espiritismo, como lo hacen en los gregorianos y en muchas corrientes espirituales, para supuestamente traer sanidades, lo que llaman ellos sanaciones, que venga la sanación, y entonces a través de pura brujería y ocultismo suceden una serie de cosas, pero eso no es verdadera sanidad, son ¿cómo se llama eso? Falsificaciones. Son falsificaciones del mover de Dios. Sin embargo, eso no es sabiduría de Dios. El diablo tratando una vez más de desviar la gente. Entonces, ¿en dónde está la sabiduría? O sea, la sabiduría está oculta, ¿sí o no? Y Dios a nosotros nos ha puesto como el desafío de auscultar, de inquirir. Está oculta, pero Dios nos da la oportunidad de descubrir esos misterios. Pero toda esta sabiduría está en Cristo, o sea, en Cristo se hallan ocultos todos los misterios del universo. Por eso es que usted tiene que ir a Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy la verdad. Te estamos hablando de la sabiduría. Entonces no hay nadie que pueda conocer y entender la sabiduría de Dios si no es entrando por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, San Juan 10, es por Él. O sea, toda sabiduría es por medio de Cristo. O sea que primero tenemos que ir a Cristo, primero tenemos que ir a Jesús para poder que Él nos revista de su sabiduría. Nadie puede ser sabio si trata de saltarse el conducto regular. Entonces, Colosenses 2:3, ¿cómo dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. Léalo desde el anterior.
El 2. El 2 y el 3. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción de que viene del entendimiento, que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde mora? En Cristo. Por eso yo les digo que nadie puede recibir sabiduría de Dios si primero no se ha arrepentido. ¿O será que sí? ¿Será que podemos recibir sabiduría de Dios sin arrepentimiento? Porque es que para usted poder llegar, la puerta es Cristo. Y por eso Él murió en la cruz. O sea, Él es el pase, Él es la visa, Él es el pasaporte para usted poder tener acceso a los misterios del reino y a la sabiduría. Bueno, en Cristo está toda la sabiduría. Mira como el apóstol Pablo ora por la iglesia en Éfeso. Efesios 1, 17 y 18. Mire lo que él dice. Esto nos confirma que en el Señor Jesucristo mora toda sabiduría. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, el cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces, esa revelación, esa sabiduría y conocimiento, ¿vienen de quién? Del Señor. O sea, es a través de Él. El Espíritu Santo trae esa sabiduría y revelación. Miren bien esto, el Espíritu Santo trae esa sabiduría y revelación y nos la da a nosotros a través de la presencia de Jesús en nosotros. Cuando usted se arrepiente de pecado, Jesús viene a morar en su corazón. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando está la morada de Cristo en la vida de una persona, el Espíritu dice, sí, ya tengo por dónde ir. Y lo que el Espíritu Santo es que nos imparte sabiduría. Pero cuando el Espíritu viene a una persona que está pidiendo sabiduría, pero no ha morado Cristo, ahí no hay nada. Porque es que Cristo es la puerta. Él es el medio. ¿Cómo entender la sabiduría de Dios? ¿Cómo entenderla? Dice en 1 Corintios 2, del 12 al 13, dice en este versículo, les voy a leer: nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios ha dado, o sea que es a través del espíritu, ¿sí ve? Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Entonces, ¿cómo la entendemos? Los que les decía ahorita, el espíritu mismo viene a aquellos que tienen morada de Cristo en su corazón, o sea que ya Cristo mora en ellos, el espíritu viene y nos instruye. Pero Él no nos habla con lenguaje humano, Él no nos habla con palabras de humana sabiduría. El Espíritu, ¿cómo le habla? De espíritu a espíritu. Como ya nuestro espíritu entra a la vida, o sea, nuestro espíritu recibe vida porque nos arrepentimos y recibimos a Cristo. El Espíritu está vivo ya, tiene vida. Entonces el Espíritu Santo se entiende con nuestro espíritu. Y de espíritu a espíritu habla, como cuando se encuentran dos chinos en la Plaza Bolívar de Pereira. No van a hablar español. ¿Por qué? Porque es que estamos en Colombia y se habla español. No, es que somos chinos, nos hablamos entre chinos. He visto por ahí dos alemanes que se encuentran charlando y no saben qué están hablando, pero entre ellos entienden. Así es el Espíritu habla de espíritu a espíritu. ¿Qué habla de espíritu a espíritu? Habla palabras espirituales. ¿Qué son palabras espirituales? Es lenguaje espiritual. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no la leemos con la mente humana, sino con el entendimiento espiritual, y empezamos a ver en la palabra del Señor cosas que antes no entendíamos, y empiezan a descubrirse esos misterios del reino de Dios en la palabra, lo que se llama revelación. Eso es lo que hace el Señor. Salmo 104:1, como dice: Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso,
te has revestido de gloria y majestad. Mire, eso es un ejemplo. Una palabra espiritual, alma mía, alaba al Señor. Y entonces un hombre natural dice, y tan loco, usted está hablando consigo mismo, está loco. El que habla consigo mismo dicen que está loco. Pero el rey David le estaba dando su orden a su alma. Alma, alaba al Señor. Le ordenaba a su propia alma. ¿Cómo podemos entender que alguien le puede dar órdenes a su alma? Espiritualmente. Empezando porque la sabiduría de este mundo dice que el hombre tiene solo dos dimensiones. Tiene dos dimensiones, la natural y la espiritual, lo que dice la psicología. La psicología dice que el mundo tiene, que el ser humano tiene dos dimensiones, la física y la psicológica. Son dos dimensiones solamente. Entonces, que las emociones, que no sé qué, y el cuerpo. Entonces, claro, cuando la ciencia, la medicina, cuando la psicología, cuando la sabiduría de este mundo trata problemas espirituales, se quedan cortos, porque no saben qué son los demonios, no los aceptan, nunca han visto un demonio, porque su entendimiento no está, su espíritu está muerto, y entonces su mente, intelectualmente, usted no puede intelectualmente ver un demonio, y de pronto las explicaciones que dan esos son, ¿cómo es que se llama eso? Sugestiones colectivas, y que sienten que la persona levanta las manos y llora y puede caer al piso. Unos dicen, es que la tomó el Espíritu Santo, o está recibiendo liberación de demonios. Pero ¿qué dice una persona racional? Dice, no, es una sugestión colectiva, y la persona, en un efecto de sugestión colectiva, se hizo psicológicamente, aceptó la idea de que ahí está una presencia sobrenatural y se tiró al piso. Así. Y así explican, es que así lo explican. Entonces, por eso les estoy explicando que espiritualmente las cosas solamente se pueden entender de manera espiritual. Alma mía, ¿verdad? Dice, toda magnificencia es sabiduría. Cuando uno no conocía de Dios y el espíritu estaba muerto. ¿Que Dios es grande? Sí, Dios es grande, pero ahora cuando uno es espiritual y le dicen a uno Dios es grande, uno se conmueve, y muchos hasta podemos llorar, Dios es grande, y solamente con decir Él es santo, cuando usted dice Dios tú eres santo, a uno se le conmueve todo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo eso desde nuestro espíritu, con entendimiento. Ya sabemos lo que significa la palabra santo, sabemos lo que significa la palabra digno, ya sabemos lo que significa la palabra todopoderoso, ya la sabemos. La gente que tiene la mente natural no sabe que es todopoderoso, entonces va a la misa o va a tal parte, pero también le jala al brujo, pero también va y llama a la tía de España, pero también hace el préstamo gota a gota, porque piensa que Dios no es todopoderoso, o intelectualmente no sabe ni qué quiere decir eso. Pero cuando usted sabe que Dios es todopoderoso, porque se le ha revelado a su espíritu, usted sí ya tiene plena confianza. El hombre natural no puede tener confianza, porque ni siquiera entiende con el intelecto qué es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1, ¿cómo así que usted sabe de algo que ni siquiera ve? Usted está loco, oigan a este. Eso dice el hombre natural. Pero el ser espiritual dice, sí, porque yo también tengo esa convicción. Entonces mire que como que nos cambia el lenguaje, nos cambia la manera de hablar y nos cambia la manera de pensar, porque ya somos distintos por la sabiduría de Dios. Amén. Es la sabiduría de Dios. Job 26, del 7 al 10, mire lo que dice, maravilloso. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra, en sus nubes envuelve las aguas, pero no revientan las nubes con su peso. Cubre la faz de la luna llena al extender sobre ella sus nubes. Dibuja el horizonte sobre la faz de las aguas, para dividir la luz de las tinieblas. Está hablando de la creación. Una persona espiritual lee eso y se conmueve. O sea, uno no puede decir, sí, Dios creó el mundo así. Listo, ¿no? Eso es sencillo. No, ¿cuál sencillo? Uno se conmueve, es que eso es grande lo que uno está leyendo. Y esa palabra uno la conmueve, ¿sí o no? Eso nos conmueve. Ver, si hay algo que a mí me conmueve es cuando yo leo en el libro de Job cómo Dios estableció las bases de la tierra. Es más, hay una
Yo creo que aquí no la tengo, pero espera y verá, yo se las leo. Porque es que esto, una vez yo leí esto, hermanos, y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar. Y me impactó tanto que yo lo marqué. Y la gente se devana el cerebro tratando de entender cómo es eso. Y mire lo que dice Job capítulo 26 también. Job capítulo 26 versículo 7 dice: Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y los científicos se devanan los sesos tratando de entender por qué la tierra es una pelota que está extendida en el aire, y no comprenden cómo fue. ¿Qué hace que la tierra no se caiga, hermanos? Los científicos no han podido entender. Y de años y años y años de avance científico, y no comprenden, no han podido entender. O sea, no pueden comprender qué hace que la tierra no se caiga de su eje. Pero mire que la palabra de Dios lo describe. ¿Sí ve? Amén. La palabra de Dios describe qué hace que la tierra no se caiga, que se sostenga. Usted mira el planeta Tierra, hermanos, usted lo mira por un satélite, usted le ve está encima de alguna mesa, ¿o qué? Está colgado en un columpio, ¿ustedes lo han visto? Nada. A la tierra no la sostiene sino la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? Y el mismo Job lo decía: cuelga la tierra sobre la nada por la majestuosidad. O sea, a mí eso me conmueve. A un hombre natural dice: no, eso no es posible, hay que investigar a ver qué es la trayectoria, los vectores, y no quieren. Exacto, y entonces empiezan a sacar explicación científica de todo. Pero nosotros como espirituales, nos deleitamos, no nos complicamos la vida, vivimos mucho mejor. Colosenses 1, 16 y 17. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Entonces mire que usted quiere saber cómo se hizo la creación, qué sostiene los planetas, cómo es el asunto del universo, las galaxias, todo eso. Ahí lo está explicando el apóstol Pablo. O sea, es a través de Cristo que todo fue hecho. Él sostiene la creación, de Él, gracias a Él y por Él, fueron hechas todas las cosas del universo. Gracias a Él y por Él. Todo el mundo dice: no, el universo se creó gracias a ¿cómo se llama eso? Una explosión. No, pero ya le sacaron otra teoría, de la del Big Bang, que lo que explotó era una molécula que venía o sea, ya están desde para atrás. ¿Por qué? Porque están viendo que se están quedando sin argumentos. Ahora, para usted entender las palabras espirituales, usted no las puede entender con su razonamiento, usted necesita ser espiritual. Repita conmigo: las palabras espirituales solamente las entendemos espiritualmente. Usted necesita ser espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2, 14 al 16? Dice: el que no es espiritual, o sea, el que tiene su espíritu muerto, el que no se arrepiente de pecado, el que no tiene a Cristo en su corazón y el que no recibe la instrucción del Espíritu Santo, o sea, todo eso es no ser espiritual. Entonces, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Pues así está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. O sea, nosotros no nos complicamos tanto para entender el universo, la creación, las leyes del universo. No nos complicamos tanto aún para entender los sistemas morales y la ética bajo la cual se deben regir las sociedades del mundo. No nos complicamos porque es que eso está claro en la palabra. En cambio, la gente se devana los sesos. Primero dice: no, cadena perpetua, después la quitan, ponen pena de muerte, no, la quitan, luego ponen tal cosa. Y todo el tiempo están cambiando. Ustedes han visto las leyes que establecen en las naciones del mundo, que tienen que ver como con el establecimiento de valores morales. ¿Se han visto?
las cambian cada rato y según la moda. Hoy en día, anteriormente era una abominación que un hombre mirara a otro hombre. Ahora ya hasta están queriendo aprobar la adopción de niños, de parejas homosexuales. Entonces, ¿por qué cambian tanto las leyes morales? Porque es que el hombre no puede entender realmente qué es lo que debe hacer y cómo comportarse, que siempre van a pensar diferente según las épocas. Pero Dios tiene una sola manera de pensar. Diga conmigo, Él nunca cambia. ¿Mm? Entonces, ¿qué es ser espiritual? Hay gente que piensa que ser espiritual es andar todo el tiempo, todos los días vestido de blanco, como una blanca paloma. Otros dicen que no, vegetarianos, como los krishnas, no comen carne porque eso corrompe, la carne es corrupción, entonces comamos pura lechuga. Eso es ser espiritual para algunos. Otros dicen, las mujeres más espirituales son las que usan la falda hasta el tobillo. Eso es ser espiritual, por ejemplo. No, lo que dice la palabra del Señor de ser espiritual está descrito en la palabra, primero leamos por favor Efesios 2, versículo 1. Mire qué es ser espiritual, póngale cuidado. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Antes estábamos muertos. En esta versión dice, estaban espiritualmente muertos por sus delitos y pecados. Entonces, el ser espiritual es que ese espíritu deja la muerte y vuelve a la vida. Pero es a través de ¿quién? A través de Cristo. Y lea el versículo 2, por favor. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Entonces, esa era la muerte espiritual en la que andábamos nosotros. Conforme a los poderes de este mundo. Pero lo que dice el Señor es que ser espiritual es tener un espíritu activo, eso es todo. ¿Qué es ser espiritual? Aquel que tiene su espíritu vivo, eso es ser espiritual. Y la palabra del Señor habla de ser espiritual a aquella persona que Cristo le ha dado vida. Porque también hay otros que son muy espirituales, los brujos son muy espirituales. Los satanistas son muy espirituales, tienen su espíritu activo, pero para servirle al diablo. Lo que hace Satanás es a través del espíritu de esas personas, lo controla, lo manipula y los lleva a ellos a hacer muchas cosas. Y todo ese conocimiento espiritual que dan, que cómo controlar las mentes, que el control mental, que cómo mover objetos y todo eso son poderes de ocultismo. Y es muy espiritual, pero no viene de Dios. Entonces no todo lo espiritual viene de Dios. Las palabras espirituales solo llegan al espíritu del hombre, el cual solo puede ser activado y vivificado por el arrepentimiento. Entonces yo les pregunto, ¿podría un rebelde crecer en la sabiduría de Dios? ¿Podría una persona rebelde tener sabiduría de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no? Porque el camino es Cristo, así de sencillo, y el rebelde no le gusta a Cristo. El rebelde no acepta a Jesús. El rebelde le gustan otros atajos, le gustan otras cosas. Miremos lo que dice Génesis 3. Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 primero. Génesis 3, primero vamos a leer el versículo 1 y luego el 4 y el 5. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Eso es mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Entonces, ahí es donde comenzamos el tema de lo que es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, pónganme cuidado, hermanos, la sabiduría de Dios está enfocada en Dios, está enfocada en la obediencia a Dios, está enfocada en Cristo, está enfocada en la magnificencia y la gloria de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, está enfocada en Dios.
la sabiduría del mundo está enfocada en el hombre. Entonces ya les voy a explicar y vamos a estar muy atentos a esto. La sabiduría del mundo está enfocada en el hombre. ¿Qué habla la sabiduría del mundo? Es el hombre entonces toma otro camino, como de la única manera que podemos tener sabiduría con Dios es manejándonos bien, es aceptando a Jesús en el corazón y apartándonos del pecado, pero digamos que la persona no se quiere apartar de pecado, entonces yo quiero sabiduría, pero que no me tenga yo que arrepentir, que no tenga que ir al culto, que no tenga que dejar de fumar, que no tenga que dejar de beber, que no tenga que dejar de practicar inmundicia sexual, o que yo no necesite dejar de decir mentiras. Entonces, claro, el diablo le dice, venga, es que por aquí hay otro camino. Así, eso es lo que Dios les dijo a ustedes. Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal porque van a morir. No, que va. Antes Dios sabe que si ustedes comen de ahí van a ser dioses. El otro camino. La sabiduría del mundo está basada ¿en qué? En que la gente puede llegar a ser Dios, lo cual es mentira. O sea, desde ahí, la puerta a la sabiduría del mundo es la mentira. Todo partió de una mentira, todo comenzó con una mentira desde el huerto del Edén. Entonces, ¿qué es lo que opina la sabiduría del mundo? ¿O qué es lo que enseña la sabiduría del mundo? Lo que Dios dice no es del todo cierto, eso dice la sabiduría del mundo. Entonces, claro, lo ponen a uno a dudar de lo que Dios dijo. ¿Cómo así que no es cierto? Entonces, ¿cuál es el otro camino? ¿Por dónde hay más? O sea, como cuando usted está cogiendo unas moras muy ricas y se le acabaron y dice, ve, por aquí hay otras. Vení que por aquí, por este rincón hay otras. Ay, muestre a ver. Entonces eso es lo que estaba el diablo mostrando. No, venga que por aquí le tenemos más sabiduría. La sabiduría de Dios, no se enrede, no se arrepienta, no se ponga por allá a humillarse. Venga por aquí, que es que usted necesita. Claro, o aún personas, hermano, lo que dice es cierto. Aún personas que yendo por el camino del Evangelio, conociendo a Dios y teniendo la instrucción del Espíritu Santo, les da pues por meterse en cosas que no deben, a explorar cosas que no deben. Una hermana consagrada al Señor, una mujer bien entregada al Espíritu Santo, bien entregada a las cosas de Dios, le dio por sentarse a escuchar a un brujo, a un astrólogo, o a mirar, ay venga, ¿cómo es eso que ese tal, cómo es? Chris Angel, no sé qué, que en Discovery Channel, que camina por las aguas y que yo no sé qué. Ay, Jesús era el único que andaba por las aguas, y ¿cómo hace? Yo veo. Y empieza el diablo a atrapar, y empieza el diablo a engañar. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque hay poderes satánicos. Los satanistas pueden andar sobre el agua. ¿Por qué? Porque son poderes espirituales que se mueven. Son demonios que los hacen levitar, hermanos. Eso no es nada raro, eso no es nada del otro mundo. Ustedes no es que sean dioses. Es una mentira del diablo. Moveres engañadores. Entonces, la sabiduría de este mundo es el conocimiento brillante y cautivador que usted puede recibir sin recurrir a Dios. El rebelde haciéndose sabio, pero de otra manera. 1 Corintios capítulo 3 del 19 al 21, ¿cómo dice? Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo todo es de ustedes. ¿Cómo atrapa? Uy, a mí cuando yo leí eso, yo dije, Señor, ¿cómo atrapa a Dios a los sabios en su sabiduría? O sea, eso parece como ¿qué les dijera yo? Como las películas del Hombre Araña, que hace unas marañas y unas cosas y que queda atrapado él mismo ahí en eso. Haga de cuenta, con una película del Hombre Araña. Sí, puede pasar. Yo una película como que vi eso, yo no me acuerdo, pero bueno. Pero más o menos así. Esa explicación, yo le dije, Señor, ¿y cómo es eso? Entonces yo me imaginaba como el Hombre Araña, como así. Entonces me decía el Señor, no se ponga a pensar bobadas, venga, verá. Job capítulo 5, versículo 13, ahí está la respuesta. ¿Cómo dice? Es cómo atrapa Dios a los sabios. Él atrapa al astuto con su propia astucia y hace que fracasen sus planes malvados. Así es. Hace fracasar los planes malvados. El ingenio del sabio de este mundo lo domina
y lo conduce a la soberbia contra Dios y maquina planes para levantarse contra su voluntad y sus leyes, para evadir sus juicios y cumplimiento de su palabra. ¿Cómo lo atrapa? Hermanos, la ciencia, yo no estoy en... Mire, lo que pasa es que el diablo es astuto. Los avances científicos siempre comienzan en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, que un niño, esto es un ejemplo muy extremo, pero más o menos así, un niño necesita un trasplante de riñón, porque si no se muere en 15 días, pero la ciencia ha evolucionado tanto que ha permitido construir con genes y etcétera, etcétera, un riñón. De pronto, pues una prótesis de riñón, pues alguna cosa de esas. Le pone el riñón, le salvó la vida. Entonces todo el mundo, ¡ay, excelente! Pero por allá en secreto los científicos ya maquinadores de las cosas del diablo dicen, si podemos hacer órganos para hombres, podemos construir un superhombre. ¿Sí me hago entender? O sea, por encima, se sabe que el único que tiene el poder de dar vida es Dios, pero ellos por el otro lado son capaces y están haciéndolo, en este momento están haciéndolo, están construyendo partes humanas por otros lados, con base en el desarrollo de biogenética, incluyen la misma informática dentro de los procesos genéticos, y están haciendo un poco de cosas, porque es que queremos unos super riñones, para que ese hombre nunca se enferme de los riñones, unos super ojos para que tengan visión, hasta con los genes de los ojos de las águilas, o sea, todo eso es una alteración a las leyes de Dios, eso es satánico, porque lo que quieren es formar un ejército de superhombres, que es como dice la palabra en Apocalipsis, contra los que se va a enfrentar Cristo en los postreros días, lo que habla de la batalla del Armagedón, ¿se acuerda? Todos esos superhombres y toda esa gente que el diablo va a tener alineada para esto. O sea, esto que estoy diciendo, para mucha gente en su momento se podrán burlar, pero eso es cierto. O sea, yo antes veía ¿será que antes de conocer de Dios decía, no, eso es puro Steven Spielberg, eso es pura ciencia ficción? Pero ahora cuando yo estoy investigando acerca de teorías como en el transhumanismo precisamente, y el que llaman post-transhumanismo, ¿qué es el transhumanismo? Poder crear un humano superhombre, que tenga los mejores riñones, que tenga el mejor intestino, que tenga los mejores ojos, oídos biónicos, como la mujer biónica y el hombre nuclear. O sea, eso a nivel de la medicina, eso ya no es ciencia ficción, eso ya lo están planeando hacer, están tratando de hacerlo, guardando y escondiendo genes y material genético, aún de personas que han sido perversas, han guardado hasta el cuerpo de Hitler, han guardado los genes de Hitler. Imagínense toda esa iniquidad y toda esa cosa, ¿qué puede traerle de bueno al mundo? Genes de hombres perversos, de los hombres más perversos y más diabólicos que de la historia de la humanidad. Entonces, todo eso, el hecho de que el hombre es tan soberbio que es capaz de decir que va a crear vida por fuera de las líneas naturales de Dios. Si hoy en día esta vieja famosa Sofía Vergara está en una demanda que el exmarido, porque ha tenido más maridos, está peor que la samaritana en San Juan 4, ha tenido más maridos que quién sabe qué, y ahora uno de esos tantos maridos la quiere demandar, que porque los embriones de Sofía Vergara los tenían congelados en un centro de yo no sé qué, y él reclama es que el derecho a la paternidad, ¿cuál derecho a la paternidad de esos embriones? Y que los pueden introducir en la segunda mujer de él. No, eso es una alteración a las leyes naturales de Dios, la cosa más espantosa. En vez de la gente, claro, porque la gente no se quiere someter. Entonces, aún la Sofía Vergara, para mantenerse con su cuerpo esbelto, ella no quiere engendrar hijos, entonces le extraen a ella sus óvulos y se los mezclan y los fecundan in vitro en un laboratorio con el esperma de quién sabe quién, y entonces ya tiene embriones. Entonces el embrión en un estado de gestación determinado se lo introducen en la matriz a otra vieja o a ella misma, ella no quiere, en otra mujer, y le alquila el vientre y hasta ella le paga. O sea, eso es algo diabólico. No es diabólico. Aparentemente es un desarrollo científico muy bueno, pero es perverso.
No, es que mire, que pesar las mujeres que no pueden tener hijos. No, es que el camino de las mujeres que no tienen, el camino de la mujer estéril es el camino de Sara, el camino de Ana, la esposa del Cana. El camino de la mujer es el camino de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Cuál fue ese camino? La sanidad. Vino Dios con su poder y le sanó las trompas de falopio a las mujeres estériles y las libró del oprobio. ¿Por qué tenemos nosotros que alterar el orden de Dios? Claro, porque si una mujer es estéril, viene a los pies de Cristo y Dios le sana sus órganos genitales. ¿Sí ve? Para que pueda procrear. Pero la mujer no se quiere arrepentir y venir a los pies de Cristo. Ella quiere es poder procrear, pero por otro lado, claro, acude a laboratorios. ¿No es sabiduría diabólica? Claro. ¿O usted qué dice? Eso es sabiduría diabólica. Ah, pero si es que eso se puede hacer, es que sí, se puede hacer porque Dios permite que ellos caigan en las trampas que ellos mismos edifican. En todo esto uno sabe, dice, pero es que si Dios existe, ¿por qué Dios no ha parado toda esta porquería, esta sinvergüenzada? Porque es que Dios está esperando a que llegue el momento para que ellos mismos caigan en sus trampas. Eso me hace acordar ahora que estamos hablando en la Revolución Francesa, en el siglo XVII y XVIII. En esa época la Revolución Francesa, pues en Francia obviamente, cuando empezaron a la guillotina, ¿se acuerda? Que eso mataron, pero por pilas, por miles. Morían todos los que se opusieran al libre pensamiento. Todos los que se opusieran los mataban. Y después de que mataron a todos los opositores, vino un espíritu de confusión sobre ellos y se empezaron a matar entre ellos. Aún bueno, no con este momento los nombres de Voltaire y todo esto, estos librepensadores, estos pensadores y estos hombres que estaban confundidos por el diablo en esa época, que eran como los precursores de la Revolución Francesa, hubo muchos de ellos que los asesinaron, los que los seguían. ¿Eso qué es? Caer en sus propias trampas. Los hombres se rebelaron contra Dios, diciendo que en la ilustración, que ellos eran iluminados, y terminaron asesinados. O sea, de iluminado pasó a asesinado. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por la soberbia de su corazón. Los mataron a ellos mismos. Los alejaron a la gente de Dios y ellos terminaron cayendo en sus propias redes. La sabiduría de este mundo, entonces, es el conjunto de doctrinas, principios y afirmaciones basados en la violación o alteración de las leyes de Dios. Ay, pastora, entonces usted tan fanática, o sea que usted ya está diciendo aquí que la genética es pecado. No. Si usted va a estudiar cómo Dios creó los genes y si usted va a mirar las maravillas de la creación y cómo se forma el vientre de un bebé en el estómago, cómo se forma un bebé en el vientre de su mamá, y todo lo que se puede hacer para evitar malas formaciones, ¿cierto? Toda esa parte de ayuda para que el feto se forme bien, eso es de Dios, porque respeta la creación de Dios y está ayudando. Pero a mí que no me vengan a decir que es de Dios, que vamos a fecundar a un óvulo y un espermatozoide por un laboratorio, y que los fecunda es un tipo así con unas gafas y una bata blanca. Ese es Dios, ese no es Dios. Entonces eso es diabólico, porque está alterando las leyes de Dios. ¿Sí ve? Lo mismo que, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿cuáles ejemplos le puedo yo hablar a usted? Lo que yo le decía ahorita, el relativismo moral. En vez de centrarse en Dios, se centran en ellos mismos. El libre pensamiento, la libertad a partir de la mente, o sea, que la gente puede pensar lo que quiera y todo es válido. No, señor, porque es que la mente de Dios es diferente. Las religiones, porque hay tantas religiones. Usted alguna vez se había preguntado por qué hay tantas religiones, ¿cierto? Tantas creencias, que fulanitos, que los budistas, que los hinduistas, que porque el Islam, que porque esto, es más, que porque este se mata con este, que porque este y este. La explicación de que hay tantas religiones es porque las religiones no salen de Dios. Las religiones parten es del mismo pensamiento del hombre y sus esfuerzos por agradar a Dios, como por hacerse en una imagen de un Dios, pero no acuden a la verdadera fuente, que es la palabra del Señor. Es más, en la Biblia nunca dice que usted tiene que agarrarse a matar, que usted tiene que agarrarse a contender. La palabra de Dios simplemente dice que hay un solo camino. La palabra de Dios dice que hay un solo camino. La interpretación de las profecías también.
Por eso salieron de ahí que los Nostradamus, y hoy en día hay mucha gente que está interpretando las profecías y que está diciendo lo que viene en el futuro, pero con interpretación intelectual. El conocimiento oculto también es otra manifestación de la sabiduría de este mundo, conocimiento oculto. La angeología, o sea que el poder de los ángeles y la adoración a los ángeles, la filosofía de las energías, los chakras, las malas energías, las buenas energías, todo eso es satánico, eso no viene de Dios. La astronomía es la ciencia que estudia la constitución del universo, los planetas y todo esto, no es del diablo, no es pecado, pero la astrología sí, la astrología le da a los astros y a los planetas como su carácter de dioses y que determinan el destino, ahí es donde hay pecado. ¿De dónde proviene la sabiduría de este mundo? ¿Ustedes creen que de dónde? Vamos a Colosenses 2:8. ¿Cómo vamos hasta ahí? Dice, ojo, no permitan que a nadie, dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control sobre ustedes. Mire que la filosofía humana toma control, la sabiduría de Dios no. No se dejen engañar por la gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, habla religiones también. No vienen de Cristo. ¿Cómo dice en esa versión, Camilo? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, esa filosofía, ¿de dónde viene? Acá dice tradiciones humanas. O sea, viene de los poderes espirituales de este mundo. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es llamado el que gobierna este mundo? El diablo. El diablo. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría del mundo? Del diablo. Y ahí viene la sabiduría de este mundo. ¿A dónde llega esa sabiduría del mundo? Llega, como dice 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Acuérdense que, ¿a dónde llegaba la sabiduría de Dios? ¿A dónde llegaba? Al Espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero la sabiduría diabólica, ¿a dónde llega? ¿Cómo dice? Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Se han desviado de la fe, dice la falsa ciencia. En la época del apóstol Pablo, hermanos, ya existían los gnósticos. La falsa ciencia es la gnosis, la llamada ciencia o conocimiento oculto, la gnosis. Gnosis significa la ciencia. Eso es gnosis. Entonces hoy en día esos grupos de los gnósticos, ellos afirman tener la sabiduría y el conocimiento de toda ciencia. La desarrollan a través de cosas, de meditaciones y de muchas cuestiones. Ni para qué les explico eso, que eso hasta da vergüenza decir. Pero de todas maneras, hermanos, eso llega al intelecto, ¿cierto? Al intelecto del hombre, llega al razonamiento. El problema no es la ignorancia, sino el pecado. La gente piensa, hermanos, hay personas que piensan y aún hay legislaciones de países que afirman que los problemas de la sociedad es por la ignorancia, que porque no tienen estudio, pero uno ve aún gente universitaria hasta con posgrados y practican el pecado. O sea, el problema aquí es porque le falta mucha matemática, mucha física, mucha, ¿cómo se llama eso? Mucha química. No, aquí el problema es el pecado. Pueden haber profesores de química, es más, les digo, los que trabajan con el narcotráfico
tremendos ingenieros químicos, pues en laboratorios introducidos en la selva, estos tipos saben de química la cosa más tremenda, pero practican el pecado. Entonces el problema no es de saber o no saber. Yo no estoy diciendo que todos deberíamos ser ignorantes, para nada, pero lo que pasa es que el conocimiento humano no puede reemplazar la relación con Dios, ni la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría de este mundo? Les voy a explicar algo que es muy importante. Muchos sabios no se salvan por saber mucho. O sea, los sabios no se salvan por saber mucho de la sabiduría de este mundo, pues. Ay, es que usted sabe mucha física, mucha química. Uy, no, usted no va para el infierno, camine, entre en el reposo del Señor. No. Entonces la gente dice, no, es que necesitamos saber, conocer. Los gnósticos son así, saber, conocer, y eso nos hace volver dioses, porque ellos afirman que todos tenemos la partícula de Cristo, que todos somos Cristos chiquitos, y entonces el asunto es volvámonos Cristos grandes, vamos creciendo a través de conocimiento, y eso es diabólico. La sabiduría de este mundo es interpretativa. ¿Qué quiere decir interpretativa? Que es diversa según usted cómo la interprete. ¿Qué es interpretación? Es cuando a usted le muestran nuevos saberes y usted eso, para poderlo comprender, usted lo tiene que asimilar a lo que usted ya sabe. Si no, usted no hay posibilidad de usted acomodar un conocimiento nuevo en su mente. Por eso es interpretativa. Usted va una persona natural, va a una reunión cristiana y ve que la señora cae por el poder del Espíritu Santo, se hace una idea. Y llega el otro y ve, se hace otra idea. El otro llega, se hace otra idea. Y hasta pueden escribir libros y cada uno piensa totalmente distinto porque lo hizo con el razonamiento. El razonamiento, la gente piensa muy diferente. Por eso cuando en los países se establecen leyes sobre la base del razonamiento, están equivocados. Porque es que las leyes morales no deberían de ser con base en lo que la gente razone. Entonces, todo dentro del diseño lógico del razonamiento. O sea, el hombre puede comprender lo que tenga una estructura mental capacitada para asimilarlo fácilmente. Por ejemplo, les digo algo, para yo comprender un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, para yo comprender sobre los números reales, para yo comprender por qué 1 menos 4 es igual a menos 3, para yo entender eso, primero yo tenía que saber de lo que era la operación de la sustracción, pero yo también tenía que saber que así como por este lado hay positivos, por este lado hay negativos. Entonces, a mí primero me tuvieron que haber enseñado unas cosas y para poder incorporar ese conocimiento, pero si yo lo hubiera visto así de primera, no, eso me hubiera enloquecido totalmente. Entonces, así es como funciona la sabiduría del mundo. Por eso cuando es diferente la revelación, cuando Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, la mente natural no lo entiende. ¿Cómo así? No, 1000 años es 1000 años, un día es un día. Dice, no, para Dios es así. Entender el concepto de eternidad usted no lo puede interpretar con su razonamiento humano. Que cómo hizo Jesús, que están estos días yo leyendo, que él levantó así los panes y los peces y dio gracias a Dios y dijo, y lo partió y repartió para más de 5,000 y sobró. ¿Y eran cuántos? Como más de 5,000. ¿Y cuántos eran? 4,000, 3 pesos y 4 panes. O sea, de eso alimentó 5,000. Hágale pues usted, explíqueme eso. A la luz de las leyes matemáticas de este mundo, explíquemelo. ¿Qué pasa con el espiritual? Dios hizo un milagro, gloria a Dios. Y el otro natural ahí, no, como hay que gloria a Dios, no, aquí tiene que haber algo. Eso fue que le echó mucha levadura, eso fue que pasó algo. Tiene que haber algo. Entonces, ¿por qué? Porque es que el entendimiento humano no comprende cómo funciona el Señor. No lo entiende, el razonamiento no lo puede comprender. Entonces, la revelación viene de Dios, la mente no lo entiende. O sea, la sabiduría de Dios es absoluta. Dios dice esto, punto. Dios no le consulta a nadie. En cambio, la sabiduría del mundo, esos son diferentes teorías. Y cuando ustedes en el colegio han tenido que leer qué piensa, cuáles son las que explican el origen del hombre,
que Darwin, que el Big Bang, que el no sé qué, que la teoría, ¿sí o no? Poco de teorías, ese poco de teorías. Y cuando usted menos pensó, ay, no es que cada uno dice cosas tan diferentes, pero ¿por qué? Porque es que están basados en el razonamiento, no en realmente la revelación de Dios. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas corrientes filosóficas y tantas teorías científicas y tantos criterios morales. ¿Por qué? Porque todo se basa en una sola cosa, y es en la interpretación humana. Tratar de interpretar el mundo bajo el razonamiento humano. Muchos poderosos de este mundo hacen muchos esfuerzos para impedir, o sea, la Biblia, mire, es que es tan tremendo, y es la soberbia de los seres humanos y el orgullo. En la palabra de Dios está la profecía de que este cielo y esta tierra van a desaparecer, que la venida de Jesús está muy cerca y que viene un juicio para todas las naciones. Eso es cierto, y eso lo creemos. Pero ¿qué hacen los científicos y los magnates de este mundo? Carlos Slim, Bill Gates, que es el primero, y Carlos Slim, el segundo, más rico y poderoso del planeta. Y estamos hablando de gente de dinero, o sea, gente que no anda con 50 pesos en el bolsillo, y no con plata. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué están planeando? Están planeando en la medida en que sea posible, financian todas las investigaciones de la NASA para tratar de buscar vida en otro planeta. No, si la Biblia de los cristianos dice que este mundo se va a acabar, yo me voy con todas me voy para Marte, a vivir a Marte. Eso es necedad, porque la Biblia, cuando habla de tierra, está hablando de universo, no sobre el planeta Tierra. Entonces los planetas, los otros, ¿quién los creó? Dios. Cuando habla el concepto tierra, se refiere a todo el universo. Entonces se va para Marte, allá también se va a chamuscar. Hasta allá llega la explosión, el meteorito, o hasta allá llega todo lo que Dios ha profetizado. Que la tercera parte de la tierra va a ser destruida por un meteorito. La otra tercera parte va a ser destruida por un gran terremoto. La otra tercera parte, y eso es lo que dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis está, ¿usted quiere saber cómo va a destruir Dios el mundo? En el libro de Apocalipsis está explicado. Entonces, ellos se inquietan por mirar intelectualmente, a ver, ¿cómo es que es esta? Un meteorito. No, entonces, como la trayectoria es así, Marte está despejado, me voy para Marte. Así es que lo están pensando, eso es necedad. Que se van a acabar, que el impacto ambiental, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que le dice eso? Los cambios climáticos, y que el planeta está en su eminente destrucción, porque es que lo quisieron tapar, pero ahora ya no se puede tapar, ahora ya es algo muy evidente. No, vamos a cooperar entre todos. Y hay unas cápsulas, en Alaska, una cápsula donde están enterrando todas las semillas de todas las plantas de todo el mundo. ¿Ustedes creen que esa cápsula se va a salvar cuando venga la destrucción del planeta, del universo? Esa es la primera que va a estallar. Es que uno se pone a ver, hermanos, uno mira en Discovery Channel, uno mira en las noticias, uno mira lo que hacen los poderosos de la tierra, lo que están planeando ellos para evadir el juicio. ¿Usted cree que usted va a evadir el juicio? Donde esté muerto vivo, esté en el mar, esté en una tumba, esté vivito y coleando, esté nadando, esté en un techo. La palabra dice que todos vamos a ser llamados a cuentas. Venga para acá. Todos van a ser muertos y vivos, todos nos vamos a reunir. Usted va a ver a su tía fallecida, yo voy a ver a la abuelita mía que se murió, a mi abuelito, vamos a ver a toda la gente que murió. Eso va a ser, oiga, el hecho de yo ver a mis familiares fallecidos, verlos de pie, todos rozagantes, y que nos encontremos delante del trono, a mí eso, solo pensar, a mí se me eriza la piel. Es que dice la palabra que va a haber un desconcierto tan grande en aquel día, que aún la gente que no reconoció a Dios van a estar postrados declarando Jesucristo es el Señor. Uy, a mí eso me contrista, la ignorancia, la soberbia de la gente por tener tanto estudio, tanto dinero, tanta preparación, hermanos, y piensan que ese conocimiento los puede hacer por encima de Dios, que el conocimiento los hace dioses. Eso es algo diabólico. Mire, les cuento un caso. Había un grupo musical que a mí me gustaba cuando estaba en el mundo. Se llamaba el grupo Queen. Y Freddie Mercury, que era el vocalista de ese grupo, Freddie Mercury era el vocalista del grupo Queen. Y la última canción que cantó Freddie Mercury, la última canción que Freddie Mercury compuso, se llamaba Innuendo.
y yo no sabía qué quería decir esa canción, sino que uno en ese coca-coleo pues del rock y no sé qué, uno la cantaba y todo el asunto, pero ya siendo cristiana yo dije, un momento, yo discernía en mi espíritu, cuando una vez yo me acordé de eso y el Señor me dijo, investiga, porque es que yo en esa época estaba haciendo una investigación sobre, ¿qué era? Algo, como... Yo estaba haciendo una investigación sobre, sí, el impacto de la música en el mundo espiritual. Cuando yo me acordé de Freddie Mercury, es que yo lo escuchaba cantar, hermanos, y yo me ponía a llorar. Pero yo lloraba, era algo que él me conmovía, era algo diabólico. Pactos que tenía satánicos, ángeles que se mueven en la música, ángeles caídos que traen encantamiento a las personas y a través de la música imparten a las personas inmundicia, imparten depresiones, imparten tantas cosas. Cuando yo miré la letra de la canción de Innuendo, en español, la traducción pues, la letra, empecé a leer y yo dije, ¿qué es esto y esto es lo que yo cantaba? Qué cosa tan impresionante. Era el tipo diciendo, ¿tú te crees muy poderoso? Pues aquí estoy, mírame a ver si me puedes destruir. Y se para así todo desafiante. ¿Y a quién le estaba cantando? Le estaba cantando a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? En menos de lo que canta un gallo, ese hombre quedó quebrantado por el SIDA y quedó chupado. O sea, fue la muerte más impresionante. Le dijo a Dios que ¿quién te crees? Que ¿dónde es que estás? Que ¿por qué no te manifiestas? Hazte ver, déjate ver a ver si es que verdad existes. Esa canción dice eso, hermanos. Cuando menos pensó le llegó la gloria de Dios, ¡plá! Y lo aplastó como una cucaracha. Como cuando un mosquito molesta y usted le hace así, lo mata, listo, quedó listo. Así queda el hombre en su soberbia cuando se levanta contra Dios, hermanos. John Lennon decía, yo soy más grande que Jesús, y terminó asesinado. Fue masacrado piensan que es como un fan que lo mató. Entonces, ¿cómo queda la gente que se levanta? Los sabios de este mundo, ¿cómo quedan cuando se levantan contra Dios? Quedan quebrantados. Como dice, volvemos otra vez a lo que dice Job 5:13, Dios los atrapa en su propia sabiduría, los destruyen, en sus propias maquinaciones ellos quedan atrapados. Freddie Mercury, un hombre homosexual, tuvo relaciones hasta con el perro y el gato, ahí se le vino el SIDA de tanta sinvergüenzada que tenía y murió totalmente. ¿Tenía plata? Por pilas, hasta para tirar para el techo. Y ningún dinero, ni todos los millones, Freddie Mercury, y Dios cortó a Freddie Mercury, así como Dios cortó a Elvis Presley. Dios cortó de la tierra de los vivientes a muchos perversos, que donde hubieran vivido más tiempo, hubieran llevado mucha gente a los abismos con ellos. Hay gente que se murió muy joven. ¿Por qué? Porque es que las cosas que hicieron fueron asquerosas y ellos cayeron en sus propias trampas. Muchos pueblos, hombres y hombres sabios, según el mundo, terminaron quebrantados y destruidos por su mismo saber. Nosotros entonces, ¿qué nos gusta? ¿Usted se va a dejar deslumbrar por un tipo que sabe mucha ciencia, física, matemática? Yo he visto gente, hermanos, que chorrean la baba viendo hablar a un filósofo, chorrean la baba viendo hablar a un poeta, escuchando a un intelectual. No, yo chorreo la baba cuando escucho la palabra de Dios. Yo me deleito, me quebranto y lloro cuando estoy delante de mi Señor. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la verdadera sabiduría. Así que los jovencitos que están aquí, hermanos, no se dejen impresionar por la gente que llegue al colegio, por tanto sabio. Aún ustedes viendo hay mucho profesor soberbio, hay profesores que no creen en Dios y tienen mucho conocimiento y lo quieren impresionar a usted con mucha palabrería, mucha ciencia, mucha sabiduría. Hay poder en la sangre de Jesús. Profesores en la universidad, los que están aquí universitarios, ¿cuántas veces profesores querían deslumbrarlos a ustedes con mucho conocimiento? Uy, ese profe cómo sabe, uy, nos invitó a la conferencia de conócete a ti mismo, de que el poder está en ti, de cómo desarrollar el Dios interior. O sea, eso es diabólico. Si usted sigue a esas personas, esa es la sabiduría de este mundo. ¿Y cómo terminan los que siguen la sabiduría de este mundo? Destruidos. No hay mejor sabiduría que la sabiduría de Dios. Y dice la palabra del Señor en Job, vamos allá para terminar el libro de Job. Mire, hermanos, este tema es tan importante.
Y esto es lo que el diablo no quiere que se diga. El diablo no quiere que se hable de esto, porque mientras más pueda engañar a la gente con filosofías y con sabidurías de este mundo, para él mucho mejor. El diablo quiere engañar, el diablo trabaja en engaño. Dice en San Juan 8:44 que él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Todo comenzó con una mentira. El diablo diciéndole mentira a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? Poniendo en duda. Nunca permitan, hermanos, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en donde usted trabaje, en ninguna parte, nunca permitan que se ponga en duda lo que dice Dios en su palabra. No lo permitan. Si usted permite que el diablo le ponga en duda lo que dice la Biblia, usted está haciendo lo mismo que hizo Eva en el huerto del Edén. Se le presentó la serpiente, ¿con qué Dios les ha dicho esto? Y entonces Eva dice, ay, ¿cómo así? Entonces hay otra manera. Chan, ahí la cogió, ahí cogió a Adán. Comieron del fruto y claro, se le abrieron los ojos, pero al pecado. Job 28, del 20 al 28, mire cómo dice bonita en esta versión, se las voy a leer. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? Se oculta de los ojos de todo ser vivo. Se les escabulle a las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, solo hemos oído hablar de ella. Dios entiende su camino y sabe dónde está, porque Él mira los confines de la tierra. Amén. Ve todo lo que sucede bajo el cielo. En una ocasión Él determinó el peso del viento y luego decidió la cantidad de las aguas. Después reglamentó la lluvia y el curso de la tormenta y los truenos. Luego vio la sabiduría y le dio valor. Él la probó e incluso la escudriñó. Así que dijo a la humanidad, ¿quién dijo? Dios. Mire lo que dijo Dios. Respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Esa es la conclusión. ¿Quiere ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia, apartarse del mal. Eso es todo. Usted puede ver una persona muy encorbatada, con más cartones que, como dicen por ahí, que un reciclador. Usted le ve mire, hay gente que se jacta con unas repisas y paredes llenas de diplomas, el PhD de yo no sé qué, magíster hasta en las artes y en las letras de yo no sé qué, y está más preparado que un cumis, pero es una persona que niega de Dios, reniega del Señor, es una persona que se burla de las cosas de Dios. Yo puedo decir, ¿será que ese es sabio? ¿Usted qué dice? Nada, sabiduría, necios. Dice la palabra del Señor en Job 12, esos tambalean como borrachos que saben mucho, espera que los coja el Señor y les da 3 vueltas. La sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Así es. Ay, pastora, entonces no vamos a estudiar, no vamos a salir de la universidad, porque es que la sabiduría de este mundo, usted nos explicó en la palabra de Dios de que no hay que estudiar en la universidad ni el colegio, ¿no, señor? No va a pensar que va a capar clase por culpa mía. Lo que dice la palabra del Señor, la sabiduría de este mundo, o sea, aquel conocimiento, mire, póngale cuidado, si usted estudia de la física para comprender la energía cinética, cómo funciona, para usted entender la ley de acción y reacción, eso no es pecado. Usted está comprendiendo las leyes que Dios creó, las está conociendo científicamente, tanto para acá, la energía potencial y la cinética, cómo es el asunto, y usted aprende cositas, y hasta en el colegio usted hace experimentos. ¿Hacer experimentos es pecado, pastora? No, usted está comprendiendo la electricidad, que el polo positivo y negativo, eso no es malo, hermanos. Pero a mí que no me vayan a decir que a demostrar con una ecuación matemática o con una fórmula química, a mí no me vayan a decir que a través de eso usted puede desarrollar un conocimiento en donde le demuestre que Dios no existe. Eso es del diablo. ¿Sí me hago entender entonces? Porque hay científicos que pueden ser cristianos, le dan la gloria a Dios, todo lo que descubren, la gloria de Dios. El manual que tienen es el libro de Job, el libro de Génesis. Tienen la Biblia como manual, hacen sus experimentos en laboratorios, pero le dan la gloria ¿a quién? A Dios.
La sabiduría del mundo te lleva a ti a negar la existencia de Dios. La sabiduría del mundo te lleva a ti a creer que Dios no existe o que tú puedes ser mejor que Dios. Ahora sí me entienden la diferencia, ¿cierto? O sea que vamos a seguir estudiando, no a dejar de asistir a las clases, no se van a retirar de la universidad. Como algunas personas que dicen, no, que la venida de Cristo está ya a las puertas, que no, que está cerca, que el arrebatamiento. Entonces no estudiemos, no trabajemos, no hagamos nada porque ya Cristo ya viene, ¿cierto? No, hasta el último segundo tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje y darle gracias a Dios por la sabiduría. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que todo conocimiento, toda sabiduría procede de lo alto, Señor. Hoy te pedimos perdón por toda soberbia. Te pedimos perdón, Señor, por toda rebelión. Hoy reconocemos, Señor Dios Todopoderoso, que tú eres la fuente de toda sabiduría y toda inteligencia. Que no hay nada, Señor mío, que no sea conocido por ti, Señor. Que ninguna persona podría ser inteligente por fuera, Señor, de tu sabiduría y conocimiento. Aún, Señor, dice tu palabra, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino que si en algo nos hemos de alabar, es en que conocemos al Señor. Ese debe ser el motivo de nuestro regocijo. Ese debe ser el motivo de nuestro gozo. Pero aquel sabio de este mundo que se alaba a sí mismo y se jacta de que Dios, y afirma que Dios no existe, o se jacta de que Dios no es su Señor, Señor mío, sabemos que será quebrantado. Ponemos en tus manos nuestro entendimiento. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda incredulidad. Aquellas personas que han estado bombardeadas por el diablo en el colegio, en la universidad, con todas estas filosofías, renuncien a ello. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo renuncio, Señor, a toda incredulidad, a toda duda, toda puerta que abría en mis pensamientos a las doctrinas de Satanás, Señor. Yo te pido perdón y hoy tomamos la decisión de renunciar a todo engaño, a toda mentira. No importa, Señor, la persona, la versatilidad o la elocuencia con la que venga para conquistarse el corazón de nosotros. No importa los saberes que tenga, Señor. Si toda esta sabiduría nos aleja de ti, sabemos que no es sabiduría de Dios, sino sabiduría de este mundo. Guárdanos, Señor, de los engaños del diablo. Padre, declaro en el nombre de Jesús sobre los jovencitos, sobre los niños que están en este lugar, amado Dios, sobre aquellos que están en las universidades, Señor, declaro sobre estos jóvenes y sobre estos niños, declaro la sangre de Jesús que los cubre, la sangre de Jesús que los protege. Declaro inoperante toda administración, aún en los medios de comunicación, aún en los salones de clase, toda administración que hacen hombres perversos, aún profesores satanistas, profesores gnósticos, profesores filósofos que lo que quieren es influenciar y desviar a los niños, desviar, Señor, a los jóvenes del camino de la fe. Yo declaro cancelado y anulado. Toda esta administración es anulada en el nombre de Jesús. Yo declaro la sangre de Cristo que cubre la vida de estos niños. En el nombre poderoso de Jesús, declaro la mente de Cristo en estos jovencitos. Declaro, Señor mío, que nada los separará del amor de Dios, nada los separará. Declaro, Señor, que aun cuando venga el diablo con sus engaños, así como llegó al camino de Eva diciéndole con que Dios os ha dicho, amado Dios, así como el Satanás quiso engañar a Eva, yo declaro, Señor, que cuando esos argumentos vengan a la vida de nuestros jóvenes, a la vida de los niños de la congregación, yo declaro en el nombre de Jesús que no podrá ministrarles el entendimiento, porque ellos han comprendido la verdad de tu palabra, porque ellos son instruidos en tu palabra, porque ellos, Señor mío, tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón, y el Espíritu es el que les enseña todas las cosas. Y aún, Señor mío, declaro discernimiento, declaro la capacidad para discernir cuando les mienten, cuando los quieren engañar. Declaro que ellos reaccionan con valor y reprenden y confrontan, Señor, toda mentira. Declaro en
el nombre de Jesús, que tienen la capacidad para confrontar y para desechar todo engaño y mentira del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor mío, que sobre esta ciudad todo ambiente de mentira, todo ambiente de engaño, de control mental, todo ambiente de confusión, todo ambiente de manipulación, todo ambiente de tinieblas, destruido es. Declaramos, Señor mío, que aún en esta ciudad, en este territorio, el poder de la sangre de Jesús trae libertad. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sobre los cristianos de todas las iglesias de esta ciudad, declaramos entendimiento, discernimiento, desatamos, Señor,